Muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima esta cordial invitación que me hacen para disertar sobre distintos retos que hay alrededor del derecho tributario, precisamente en este contexto de la emergencia sanitaria, de la pandemia. Quiero agradecer especialmente al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho, la cordial invitación que me ha hecho, así como a mi querido amigo Antonio Jiménez Díaz por haber hecho este acercamiento para el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es muy importante estar en la reflexión, en el comentario, en la disertación jurídica. Y qué mejor en este marco del 80 aniversario de la universidad y de los estudios de Derecho, que pues estamos reflexionando al respecto. Y además, el día de hoy, que es una fecha importante. Hoy, hace 9 años que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establecía reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Uno de los retos a los que me voy a referir más adelante, sin duda, es precisamente a los derechos humanos. Quiero insistir el agradecimiento a nombre del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que nos obsequia en esta invitación. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es el colegio de abogados más antiguo de América, del continente americano. Fue fundado precisamente en un mes de junio, pero del año de 1760. Estamos precisamente por cumplir nuestros primeros 260 años de vida. Me parece muy importante estar en este diálogo. El capítulo occidente que me honro en presidir tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero su ámbito de operación, de influencia en los estados de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Nayarit, de Aguascalientes y de Guanajuato. Por lo tanto, estar en este diálogo digital, que es a lo que nos ha empujado precisamente la emergencia sanitaria, es importante para nosotros, precisamente en un estado en donde opera el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Bien, a ver, me voy a referir a qué retos está planteando la emergencia sanitaria en el derecho tributario, y para poder construir el argumento que les quiero presentar en esta tarde-noche, me referiré a 4 puntos específicos. A los retos relacionados con la certeza jurídica, a los retos relacionados con la política fiscal, a aquellos retos que tienen que ver con la administración de justicia, y finalmente un grupo de retos, como decía hace un rato, que tienen que ver precisamente con los derechos humanos. Y vamos por partes. A ver, sabemos que hay una pandemia generada por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud así la declaró. Ha habido en esta universidad un ciclo de conferencias que se refieren precisamente a la pandemia. No me voy a detener mucho al respecto, pero sí decir que en México vale mucho la pena reflexionar sobre la recepción que se ha tenido con relación a esta pandemia. El gobierno mexicano decidió comenzar a establecer una serie de medidas y normatividades distintas a la del marco jurídico que establece la Constitución. Y ahí viene el primer reto o el primer grupo de retos para el derecho tributario que tienen que ver con la certeza jurídica. Esto es, el artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16, establece la facultad para el Consejo de Salubridad General de establecer medidas cuando exista una pandemia, cuando existan temas relacionados con una emergencia sanitaria, pero la forma en que se han venido aplicando en México no han sido exactamente los correctos, los adecuados. El Consejo de Salubridad General delegó en el secretario de Salud dictar medidas. Sabemos que desde el 31 de marzo se han establecido estas medidas de emergencia sanitaria, de actividades esenciales, no esenciales. Luego los gobiernos de los estados comenzaron a aplicar sus decretos, como cada estado del país fue entendiendo. No se diga los distintos municipios del país que también fueron implementando decretos, como fueron entendiendo. Y esto lo que hace es que no haya una certeza jurídica clara y precisa de dónde estamos parados, de a dónde accionar
Y en contraposición, sí estar muy presentes con la vigencia de las obligaciones fiscales, Sabemos que la certeza jurídica es saber a qué atenerse, es tener previsibilidad. Y justo, sin anticiparme al cuarto grupo de problemas a los que me voy a referir, que tienen que ver con los derechos humanos, sin anticiparme a ello, pues sí habrá que decir que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Mendoza contra Venezuela, estableció esta doctrina del test de previsibilidad, que es precisamente saber a qué atenerse en los procedimientos. En México, en la relación jurídico-tributaria, esto es, esta relación que tienen los contribuyentes o que tenemos los contribuyentes con el Estado como sujetos pasivos de la obligación tributaria, la certeza jurídica siempre ha sido un tema esencial. Los tribunales están llenos de discusiones alrededor de la certeza jurídica y precisamente es lo que en la emergencia sanitaria se ha venido tratando de construir. Y esto me vincula con el segundo grupo de problemáticas que existen en México y que tienen que ver con la política fiscal. ¿A qué me refiero? Finalmente, el derecho tributario lo que regula es precisamente esta actividad del Estado que consiste en obtener de los particulares a través de su facultad económica coactiva, a través de su poder de imperio, pues el cobro de contribuciones, la aportación para el gasto público. Y este cobro de contribuciones y esta aportación para el gasto público es la forma jurídica que va teniendo una política específica del Estado. El Estado, a través de las políticas públicas, es que va avanzando para intentar lograr sus finalidades de distintas políticas públicas. Están las políticas económicas y dentro de esta está la política fiscal. Y la política fiscal precisamente tiene que ver pues, con este grupo de ingresos que va obteniendo el Estado para aproximar dinero para sus gastos públicos y tiene por objetivo lograr el crecimiento económico. En México, no por la pandemia, sino ya acarreado una inercia, digamos, de sexenios, la política fiscal se ha construido con la visión de recaudar, más que con la visión de obtener crecimiento económico. Cuando una política económica, una política fiscal se diseña con el propósito del crecimiento económico, tendrá como una consecuencia lógica la recaudación. Una consecuencia lógica la recaudación, pero cuando se pone como énfasis la recaudación, no necesariamente se logra crecimiento económico. Entonces, la política fiscal, como uno de los instrumentos que tiene el Estado para ir conduciendo a la sociedad, ir conduciendo la actividad económica, ir viendo hacia dónde los particulares se van animando, avanzando, ante situaciones extraordinarias, pues establecen medidas de política fiscal llamadas estímulos fiscales, precisamente para ayudar a la actividad económica. Desde el mes de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en sesión del Comité de Asuntos Fiscales y de las administraciones tributarias, pues estableció un grupo de medidas, de 9 recomendaciones, para ser precisos, 9 recomendaciones de política fiscal, precisamente para atender esta cuestión de la pandemia. Y estas recomendaciones de política fiscal tenían que ver con estímulos fiscales, con detención de procedimientos de fiscalización por parte de las autoridades, con apoyos, con subsidios, con estímulos, incluso apoyos para rentas o subsidios de las cuotas obrero-patronales que se pagan como aportaciones de seguridad social a las instituciones de seguridad social. En fin, 9 recomendaciones que hizo la OCDE para que los estados pudieran apoyar a sus economías a poder estar sosteniendo este tema de la pandemia. ¿Esto por qué? Pues porque sin duda los contribuyentes y las empresas están siendo muy retados, pues en su flujo de efectivo, en su liquidez, en su sostenimiento, en su avance. Incluso, pues estas medidas que dictó el secretario de Salud, pues lo que implican es parar operaciones, ¿no? Como ha sucedido. Ahorita ya estamos en una fase como de ir reactivando paulatinamente la economía
Pero, por ejemplo, en Jalisco estamos prontos a cumplir 3 meses de inactividad. En México en general se llevan 2 meses y fracción. Hay muchas empresas que no han logrado sobrevivir, hay otras que con muchos problemas, etcétera. Entonces, ante ello, pues lo que se hace es establecer políticas fiscales, de apoyos, de estímulos, de ayudas. Incluso el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad para el presidente de la República de dar precisamente estos apoyos, estas medidas, estos estímulos que pues, no se han dado en México. No se han dado en México. Y voy a citar textual el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que dice: el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá, primero, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya efectuado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, que es la situación en la que nos encontramos en este momento. Segundo, dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones a las mismas. Tercero, conceder subsidios o estímulos fiscales. ¿Qué ha hecho México? Nada. Está en la página de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los reportes de los estímulos fiscales que han venido estableciendo los distintos países miembros de la OCDE, los distintos apoyos que han venido estableciendo para sus particulares, para sus gobernados, y en México estamos en cero, sin apoyos, sin estímulos fiscales. Lo que sí han hecho algunos estados de la República es establecer un paquete de medidas, de apoyos, de alivios, de estímulos fiscales relacionados con sus impuestos estatales e incluso estableciendo algunos paquetes de créditos de financiamientos a través de sus instituciones. Pero esos créditos y financiamientos pues son por montos no muy altos. Y a final de cuentas los apoyos también fiscales resultan de montos no muy altos por un asunto muy sencillo. La pirámide fiscal en México está invertida, es una pirámide invertida. Esta alegoría que establece el artículo 115 de la Constitución, en donde el municipio es la base de la organización política y administrativa del Estado, en materia tributaria está al revés. ¿Por qué? Por un sistema nacional de coordinación fiscal. Donde el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que entró en vigor desde el año de 1980, que fue diseñado en 78, en 79 se firmaron convenios, en 80 entró en vigor, lo que hizo fue que los estados cedieron su potestad tributaria a la federación. La federación recauda y distribuye a través de dos fórmulas, una fórmula redistributiva, una fórmula resarcitoria a los estados, y de esta manera es que la mayor cantidad de cargas tributarias, de impuestos, de contribuciones que pagamos los particulares son de carácter federal. Los estados, por lo tanto, los impuestos que cobran pues son menores, son mínimos. En los impuestos mayores es donde no hay ningún estímulo y en los menores es donde los estados han tratado de establecer alguna serie de facilidades. ¿Qué tipo de facilidades? Si volteamos a ver emergencias sanitarias anteriores, o bueno, no emergencias, sino pandemias, como la de la influenza que sucedió en el año 2009, vemos decretos que establecieron facilidades fiscales relacionadas con los pagos provisionales, etcétera, y que además el sector empresarial mexicano no estaba pidiendo que le perdonaran impuestos. La mayor cantidad de peticiones que surgían de los organismos de la sociedad, de los colegios profesionales, los colegios de contadores, los colegios de abogados, etcétera, tenían que ver con el diferimiento de los pagos. Esto es,
no me perdones impuestos, no me bajes impuestos, aunque la OCDE sí lo había recomendado. En México lo que pedía la sociedad es, dame plazo para pagar, ayúdame con mi liquidez. No obstante, pues la visión desde el gobierno federal no es compatible con estas recomendaciones que ha establecido la OCDE, no es compatible, y por el contrario, el fin de semana previo al 31 de marzo, cuando las personas morales debían presentar su declaración anual de impuesto a la renta, hubo incluso llamados a la solidaridad. El 5 de abril, el presidente de la República pues estableció que iba a dar un informe a la nación y que ahí iba a platicar sobre cuál era el programa de rescate económico. Y nos quedamos esperando ese programa de rescate económico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la certeza jurídica, que no ha venido como estando muy sólida, y la política fiscal, pues no han ayudado en este contexto de la pandemia. Son dos retos importantes para la tributación en México en este momento. A ver, de pronto surgían algunos argumentos incorrectos relacionados con que la reciente reforma, el artículo 28 de la Constitución, prohíbe condonar impuestos y que como se estableció en rango constitucional la prohibición de condonar impuestos, el presidente de la República ya no podía ejercer la facultad que le establece el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, al cual me referí hace un momento. Y esto es una falacia, es un argumento incorrecto, es un argumento impreciso, falso. ¿Por qué? Primero, porque las distintas facilidades que establece el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación no se refieren solamente a la condonación de impuestos. Los estímulos fiscales no son solo condonar, puede haber reducciones, puede haber diferimientos, como platicábamos hace un momento. Y segundo, porque no es verdad que el artículo 28 constitucional, el día de hoy, prohíba cualquier condonación de impuestos. ¿Qué es lo que prohíbe? Las condonaciones caprichosas. ¿De dónde saco esto? Si el artículo 28 dice hoy que están prohibidas las condonaciones y las exenciones de impuestos. Pues de ahí, porque este artículo establece que las condonaciones y exenciones de impuestos están prohibidas en los términos que establezcan las leyes. Primer asunto. Segundo asunto. Si fuera verdad que a rajatabla estuviera la prohibición, no podría haber exenciones de impuestos en México. Basta revisar la ley de impuesto a la renta, por ejemplo, el artículo 93 de la impuesto a la renta, que establece un catálogo de ingresos para las personas físicas que están exentos. Esa exención sería prohibida por la Constitución. Pensemos en la ley del IVA, donde también en sus distintos capítulos hay artículos que establecen las exenciones de impuestos. Es claro, por lo tanto, que es posible en este país que haya exenciones de impuestos y que haya condonaciones. ¿Qué es lo que no se puede? ¿O qué es lo que no se debe? Exenciones y condonaciones caprichosas, arbitrarias. Yo le condono impuestos a mi compadre o a esta empresota porque me caen bien. Lo que no se puede es caprichoso. Bien. No obstante que ahí están las facultades, no obstante que ahí están las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México los contribuyentes no han encontrado alivio a sus cargas fiscales. Entonces, por un lado, hay disposiciones de carácter administrativo o de derecho administrativo, digamos, que obligan a pausar las operaciones, pero por otro, no va acompañado de un paquete de alivios, de estímulos, de ayudas que permitan ayudar a la liquidez. Si vemos distintos países del continente europeo o de América Latina o Estados Unidos, sí han establecido, como decía, estos estímulos que en México estamos extrañando. Ahí está un segundo reto. Tercer reto, el relacionado con la administración de justicia. Este ha sido un súper reto para el derecho tributario en México. A ver, el derecho tributario se rige, pues sin duda, por muchos principios, que al ser una disciplina jurídica de contenido económico, hay muchos principios pues, de carácter económico,
comunidad, certidumbre, progresividad, no confiscatoriedad, en fin, etc. Pero hay un principio de justicia, de generalidad y de igualdad en el tributo, en donde, pues sin duda, las cargas tributarias pues deben ser asequibles en la relación jurídico-tributaria, que es esta relación que platicaba hace un rato, jurídica, en virtud del cual un sujeto llamado acreedor, que es el Estado, exige a un sujeto pasivo llamado deudor, que es el contribuyente, pues el pago de tributos. En esta relación jurídico-tributaria hay un montón de tensiones. ¿Por qué? Pues porque sin duda la cobija tiene un tamaño, los contribuyentes la jalan para un lado y las autoridades la jalan para otro lado, siendo la misma cobija. Pero también hay que decir que todos estamos jugando el mismo juego y chutando a la misma portería. O sea, todos trabajamos por México. Y el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la justicia nos interesa a todos. En la medida en que el pago de impuestos sea acorde con la legalidad y acorde con los principios rectores de la tributación, tanto autoridades como contribuyentes, pues estaremos felices, ¿no? Sin embargo, cuando hay muchas tensiones, pues ahí están los tribunales para poder remediar y para poder arreglar este tipo de tensiones y de controversias. ¿Cuál ha sido el reto en México? Que desde el 18 de marzo están cerradas las puertas de los tribunales. El Poder Judicial de la Federación y después el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues dictaron medidas relacionadas con la suspensión de actividades y la suspensión de plazos. Iban a abrir el 20 de abril, luego esto se pospuso para el 6 de mayo, luego aquello se pospuso para el 30 de mayo, luego aquello se pospuso para el 15 de junio y luego aquello se acaba de volver a posponer para el 1 de julio. A donde estamos el día de hoy, el 1 de julio es que podrán reabrir los tribunales. Mientras esto sucede, pues se dejaron algunas guardias para asuntos urgentes, pero, por ejemplo, en materia de amparo, ha sido difícil que se admitan amparos relacionados con controversias tributarias. Incluso cuando se trata de actos de ejecución y actos que involucran embargos de cuentas bancarias, muchos juzgados de distrito tomaron el criterio de que no era un asunto urgente y no hay acceso a la justicia. No se diga en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde muchas contiendas pues quedaron paradas. Y este reto de acceso a la justicia no es un reto menor. ¿Por qué no es un reto menor? Porque mientras los tribunales sí detuvieron sus actividades, las autoridades fiscales no detuvieron sus actividades. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, que es la autoridad fiscal que administra y que cobra los impuestos en México, los impuestos federales me refiero, no detuvo sus actividades, siguió adelante. Y siguió adelante con actos de fiscalización, con actos de ejecución, usando mecanismos electrónicos. Después se dictó pues alguna resolución o modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, donde se establecieron suspensiones de plazos por algunas 3 semanas por parte del Servicio de Administración Tributaria, pero esta suspensión solamente operó para los procedimientos que se llevan a cabo de manera presencial. Todo aquello que se lleva de manera digital no estuvo suspendido. El día de hoy, la relación de los contribuyentes con la autoridad fiscal está muy digitalizada. Las declaraciones de impuestos, los pagos de impuestos, muchas comunicaciones, muchos procedimientos se hacen a través de mecanismos digitales, a través del buzón tributario. Y todos estos procedimientos nunca se suspendieron. Incluso, aprovechando una reforma que sufrió el artículo 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que estableció la prioridad de notificar a través del buzón tributario y después de manera personal, la autoridad fiscal ha comenzado a practicar revisiones de gabinete a través del buzón tributario. ¿Qué quiere decir esto?
Típicamente, desde el año 2014, la autoridad fiscal tiene la facultad de practicar revisiones electrónicas a través del buzón tributario. Pero estas revisiones son cortas, son de plazos estrechos, de plazos pequeños. Ahora, con la reforma, la autoridad fiscal ha tomado el criterio que también puede llevar a cabo las revisiones de gabinete a través de buzón tributario. Típicamente, una revisión de gabinete, de acuerdo con el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, debía notificarse personalmente en el domicilio del contribuyente. Comparecer un notificador, dejar un citatorio previo, levantar un acta de notificación, entregar el oficio de estudio de información y documentación para que en 15 días hábiles el contribuyente compareciera a las oficinas de la autoridad fiscal a entregar la información que la autoridad solicite, luego solicitar más y así llevar un procedimiento de 12 meses. Hombre, pues ahora, con esta reforma al artículo 134, fracción primera de Código Fiscal, la autoridad fiscal dice, a ver, si el artículo 48, fracción primera de Código Fiscal, me dice que la notificación de la revisión de gabinete se va a llevar a cabo conforme lo dice el artículo 134, y el 134 en su fracción primera me dice que las notificaciones se llevan a cabo a través del buzón tributario, luego entonces, una revisión de gabinete la puedo notificar a través del buzón tributario. ¿Y qué me gano yo, autoridad? Una facultad de 12 meses. Una revisión electrónica puede durar 40 días. Una revisión de gabinete, 12 meses. Hombre, la autoridad fiscal lo que ha estado haciendo durante la pandemia son revisiones de gabinete. ¿Qué más ha estado haciendo? Actos de ejecución. Requerir el pago de contribuciones, de créditos fiscales y embargar a los contribuyentes a través del buzón tributario. A través del buzón tributario. Y los tribunales cerrados. Típicamente, estos actos, cuando se consideran arbitrarios por parte del particular, pues tiene un tribunal federal de justicia administrativa o un poder judicial de la federación al cual acudir para que a través del control jurisdiccional de los actos de la administración se restaure la legalidad o se restauren los derechos del contribuyente. Pero ahora con la puerta cerrada, lo único que le queda es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, organismo del Estado mexicano que, dicho sea de paso, ha actuado muy bien en defender a los contribuyentes y lo que hizo fue encontrar un equilibrio entre proteger la salud de las personas y proteger los derechos de los contribuyentes, y ese equilibrio fue dejar expeditos los mecanismos digitales para presentar quejas y llevar a cabo procedimientos ante Prodecon. Prodecon, sin duda, es un aliado de los contribuyentes que ha aportado mucho, y voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis. La semana pasada, y esto lo voy a vincular tanto con los retos de la certeza jurídica como con los retos de los derechos humanos. La semana pasada resultaron 2 atentados graves contra la Prodecon. La primera de ellas, o el primer atentado, es el siguiente. Lleva poco más de un año acéfala la Prodecon. El titular de la Prodecon es un procurador de la defensa del contribuyente. Desde que concluyó el periodo para el cual fue designado, su segundo periodo de la procuradora, estuvo acéfalo, y ahora el presidente de la República envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la terna para designar procurador de la defensa del contribuyente. Y designó a 3 personas que, analizando el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon, no reúnen el perfil. No tienen experiencia fiscal acreditada, y alguno de ellos incluso es titular de un organismo descentralizado, que es el Instituto, bueno, lo he llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que antes era el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Hombre, no puede un organismo tan importante tener a la cabeza a alguien que no tenga el perfil. Cuando además, dentro de la firma Prodecon, que lleva operando desde el año 2011 hacia acá,
va a cumplir, en 1 de septiembre, va a cumplir 9 años operando. Dentro de la propia Prodecon hay personas por demás capacitadas. Podemos voltear al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hay personas por demás capacitadas. Podemos voltear a la academia, a las universidades, como el caso de la Universidad de Colima, de la UNAM, de la UDG, de escuelas privadas, en fin. Y hay juristas con las tributaristas con la suficiente solvencia para poder ser titulares de la Prodecon. Entonces, ahí hay una amenaza contra Prodecon. Esa es amenaza. Y el atentado es que le redujeron el 75% del presupuesto a la Prodecon. Sin presupuesto, ¿cómo puedes operar? Y además con una visión pues muy reduccionista, y me voy a explicar por qué. A través de los procedimientos que lleva a cabo la Prodecon, logra acuerdos con los contribuyentes y logra acuerdos a través de los cuales los contribuyentes se autocorrigen y pagan impuestos. Esto quiere decir que la Prodecon ayuda también a la recaudación, solo que con justicia, pero ayuda a la recaudación. Entonces, un organismo que le ayuda al Estado a tener más dinero, le recorta su presupuesto, como que no es una decisión inteligente. Y menos aún, un organismo protector de los derechos humanos de los contribuyentes. Esto me parece que no es adecuado y atenta contra la certeza jurídica por dos motivos. Primero, porque al ser un descentralizado y defensor de los derechos humanos, no entra en los supuestos del acuerdo de autoridad que dictó el presidente de la República. Claramente, ahí está la excepción, que un organismo defensor de los derechos humanos no puede entrar en un recorte presupuestal. Segundo, porque la propia ley orgánica de la Prodecon establece que la Procuraduría no puede tener un presupuesto inferior al que ejerció el año anterior. Entonces, ahí hay unos retos para restaurar la certeza jurídica. ¿Qué pasa? Que las autoridades están actuando, los tribunales están cerrados y de ahí está muy cuestionada la certeza jurídica para los contribuyentes. Doy un ejemplo más. Cuando se está tramitando un recurso de revocación en materia fiscal, no puede la autoridad ejecutar, requerir de pago y embargar sobre ese crédito fiscal. Cuando resuelve, el contribuyente debe garantizar en 10 días, si no, la autoridad fiscal lo va a ejecutar. ¿Qué pasa en un caso concreto? Un contribuyente ofrece una garantía del interés fiscal que no ha sido calificada o aceptada por parte de la autoridad fiscal, tenía un recurso de revocación en trámite, le resuelven durante la pandemia el recurso de revocación y no le aceptan la garantía del interés fiscal. En tiempos normales, el contribuyente podría acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a demandar tanto la negativa de la garantía como la nulidad del crédito fiscal, o la nulidad del crédito fiscal pidiendo la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en función de que había ya ofertado una garantía y no había sido calificada o aceptada por parte de la autoridad fiscal. Sin embargo, con los tribunales cerrados, la autoridad fiscal resuelve el recurso de revocación, no califica la garantía, el particular no puede acudir al tribunal, pasan los 10 días porque están corriendo plazos para la autoridad fiscal y procede a ejecutar. ¿Cómo? A través del buzón tributario. Ahí está un ejemplo claro cómo esta ausencia de acceso a la Administración de Justicia pues es grave y es preocupante. Y ahí México, por cierto, no está siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación 1/2020, que se llama precisamente Pandemia y Derechos Humanos, donde precisamente una de las recomendaciones es el acceso a la justicia. Es esencial que el ciudadano pueda acceder a la justicia. Y esto me va a hacer un conector con el cuarto grupo de retos para el derecho tributario, y que son los derechos humanos. A ver, platicábamos al principio de esta conferencia que hoy, 10 de junio del año 2020, se cumplen 9 años de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constitucional en materia de derechos humanos. Una reforma trascendental para la vida pública del país que vale mucho la pena recordar un poco sus antecedentes, ¿no? Recordar que esa reforma constitucional no fue porque un día los legisladores se levantaran o las autoridades se levantaran de buenas y dijeran, ¿saben qué? Vamos a avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos. No, no fue así. Fue por sentencias de condena que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Marcadamente, el caso más emblemático fue el de Rosendo Radilla Pacheco contra México, pero también está Cabrera, Montiel Flores, Campo Algodonero, un grupo de casos, de asuntos, que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación los acumuló en aquel expediente 912 values de 2010 para resolver qué tenía que hacer el Poder Judicial de la Federación para respetar los derechos humanos. Derivado de todo esto, pues fue aquella reforma constitucional en materia de derechos humanos que para México representó muchos saltos. Uno, un salto de paradigma. México seguía en un paradigma absolutamente jus positivista. Jus positivista. Queremos todavía sacudirnos ese paradigma jus positivista. Tan solo pensemos en este momento cuál es la definición de derecho que conocemos. Y si viene a nuestra mente el derecho es un conjunto de normas jurídicas de carácter bilateral, económico, es el positivista que llevamos dentro. Es nuestro Hans Kelsen interior, positivista. Claramente, todo este tema de los derechos humanos, de la posguerra, los juicios de Nuremberg, el posmodernismo, las corrientes sociológicas, filosóficas, sociales, lo que hicieron fue cuestionar el derecho para darse cuenta que el derecho no es la norma, o no es solo la norma, y no es solo la ley. El derecho son sus principios. Y a través de estos principios es que se nutren, son normas más principios, más postulados, más realidad. Ahí están los textos de Ronald Dworkin, de Rawls, de Finis, en fin, una serie de filósofos del derecho, de juristas, de operadores jurídicos, que han planteado estos paradigmas. ¿Y por qué digo que fue este salto? Que es un tema muy explorado, no es tema de esta conversación, es más bien para vincularla con los derechos humanos de los contribuyentes, porque, pues si veíamos, estábamos en un paradigma de garantías individuales, estábamos en un paradigma pues muy parecido al pensamiento jurídico marxista, esto es, Carlos Marx decía que el derecho es un instrumento del Estado para lograr sus fines, es un instrumento de la clase dominante para lograr sus fines. Si la clase dominante era la burguesía, pues el derecho era burgués. Si la clase dominante era proletariada o el proletario, pues el derecho tenía que ser así. Por lo tanto, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas? Pues los que da el legislador, los que da la norma jurídica, y eso decía la Constitución mexicana. Hablaba de garantías individuales, y esas garantías individuales eran las que la Constitución otorgaba. Paradigma jus positivista. Si hoy nos fijamos, estamos en un paradigma más de un positivismo rectificado o de un jus naturalismo o algo más cercano hacia el jus naturalismo. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce los derechos humanos. No los otorga, los derechos humanos existen, solo los reconoce. Y a partir de ahí es que surgen estas doctrinas del control difuso de convencionalidad que ya venían evolucionando desde el año 2006 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente a través de algunas ideas del juez mexicano Sergio García Ramírez, en aquel caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, en donde se hablaba de una especie de control difuso de convencionalidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vino a adoptar, para después no hablar de una especie de control difuso, sino de la obligación de los estados parte a llevar a cabo el control difuso de la convencionalidad. ¿Qué es esto? La Convención Americana de Derechos Humanos establece un catálogo de derechos humanos, los estados miembros de la convención se comprometen a respetarla y por lo tanto no pueden pretextar que su derecho interno es contrario a la convención
para no respetar. Si el derecho interno tiene conflicto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe prevalecer la Convención porque ese fue precisamente las obligaciones que adoptó el Estado parte. Y de ahí surgió este parámetro o perímetro de regularidad constitucional, que es el famoso bloque de constitucionalidad, donde cuando hablamos de derechos humanos, ese bloque de constitucionalidad o ese perímetro de regularidad constitucional lo conformará la Constitución más los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Incluso el artículo 29 de la Convención, al establecer los criterios de interpretación de la Convención, establece que los derechos humanos serán aquellos establecidos en la Convención y en otros instrumentos internacionales de naturaleza similar. Esto quiere decir, justnaturalismo, que tampoco los derechos humanos son solamente los que dice la Convención Americana, sino los que se vayan desprendiendo de distintos lugares. Por ejemplo, el derecho a la, un poco para irnos aproximando al derecho tributario, el derecho a la buena administración. ¿Dónde dice que los seres humanos tenemos un derecho a la buena administración? Vemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no dice nada. El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos sí lo dice. Y de pronto aterriza en el sistema mexicano. Si hoy vemos la Constitución de la Ciudad de México, ahí habla del derecho a la buena administración. Surge, por lo tanto, para el derecho tributario, al ser transversales los derechos humanos y afectar a todas las disciplinas jurídicas, esto es, antes el tema de los derechos humanos estaba como reservado para la reflexión de los filósofos del derecho o de los jus internacionalistas, esto es, de los expertos en derecho constitucional o en derecho internacional, y hoy todos tenemos que discutir sobre derechos humanos. Afecta el derecho tributario de manera transversal. Resuelve muchas tensiones que existen en el derecho tributario. Vamos a dar unos ejemplos. Tenemos el deber de contribuir, por un lado, es nuestro deber. Si vemos el artículo 31 de la Constitución, en su fracción cuarta nos establece la obligación de contribuir para los gastos públicos, pero por otro lado tenemos el derecho a la propiedad. Y contribuir, sin duda, pues riñe con el derecho a la propiedad, porque un cacho de mi propiedad se la tengo que dar al Estado, un cacho de lo ganado, algo de lo que yo ya había logrado. Hay una tensión. Y por lo tanto, con ponderación, con estos test de proporcionalidad, vamos a resolver esas tensiones. Por ejemplo, el deber de cooperar con la administración tributaria y mi derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ahí hay otra tensión. Por ejemplo, mi deber de cooperar y de dar información a la autoridad tributaria y mi derecho de protección de datos personales. Y así podemos ir reflexionando en torno a una serie de derechos humanos que están presentes en la relación jurídico-tributaria. Hemos evolucionado de pensar solamente en los clásicos principios materiales de justicia tributaria que se desprenden de la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución, proporcionalidad tributaria, equidad tributaria, legalidad, que no son más que los principios de capacidad económica, de igualdad tributaria y de reserva de ley, pero pues ahora con todas estas reflexiones de derechos humanos. Bien, hombre, sucedió la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades deben respetar, observar, promover los derechos humanos, y ahí están las autoridades fiscales. Perfecto. La Corte establece que es obligación de la Suprema Corte de Justicia y de todos los tribunales mexicanos llevar a cabo el control difuso de convencionalidad. Primero, establecieron la selección de normas, este parámetro de regularidad constitucional, donde estarán los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde estará la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, las sentencias que ha emitido, y estarán, pues, las normas constitucionales.
Y seleccionando esto, tendremos que llevar a cabo el control difuso en 3 pasos. Primero, el control difuso en sentido amplio, en donde debemos, por ejemplo, en el caso del derecho tributario, analizar o interpretar una norma de derecho tributario a la luz de los derechos humanos. Y si es congruente, si es respetuosa, bien, ahí está una interpretación. Pero luego hay una interpretación conforme en sentido estricto. ¿Por qué? Porque esta norma de derecho tributario, esta norma fiscal, puede admitir distintas interpretaciones jurídicamente válidas. En este caso tenemos que escoger aquella que sea respetuosa de los derechos humanos. Hombre, pero ¿qué pasa cuando ninguna interpretación de la norma fiscal puede encontrarse que respeta los derechos humanos? Se tiene que inaplicar. Muy importante. El control difuso no quiere decir que los jueces tienen la facultad de expulsar del sistema jurídico una norma jurídica. Eso es una facultad exclusiva de un órgano de control constitucional. En el caso mexicano es a través del juicio de amparo en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el control difuso implica inaplicar en ese caso concreto. Otra vez, abandonamos el juspositivismo. ¿Por qué en ese caso concreto? Porque no hay una única respuesta correcta. Porque las normas jurídicas no son matemáticas. Ese era el paradigma juspositivista. Silogismo formal. Si A más B, luego C. En todos los casos, si A más B, entonces C. Ese silogismo formal no es el que se debe seguir en este paradigma de los derechos humanos, sino más bien hay que ver las circunstancias del caso concreto. Y la interpretación normativa y la aplicación de esa norma será distinta dependiendo del caso. Por ello, solo en ese caso es que procede inaplicado. Bien, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde aquel año de 2011, también estableció criterios diciendo estamos obligados a llevar a cabo el control difuso. No, hombre, pues aquello era la fiesta. Vamos a avanzar y a construir sobre los derechos humanos de los contribuyentes. Pues creo que nos vimos muy ingenuos los abogados fiscalistas. ¿Por qué? Porque tuvimos algunos avances y luego retrocesos y luego silencios en materia de control difuso de convencionalidad en materia de derechos humanos. Muchas controversias en materia fiscal, donde se ha alegado control difuso de convencionalidad, no se ha aplicado, en la minoría se ha aplicado, en la mayoría no. No se diga en las reformas fiscales, que han venido existiendo en México. Por ejemplo, la reforma fiscal para 2014 fue la primera reforma fiscal que se judicializó después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y no se lograron sentencias que privilegiaran los derechos humanos. Más bien, la mayoría de las sentencias que emitieron las salas de la Corte en distintas controversias, por ejemplo, aquella que declaró constitucional la fracción 30 del artículo 28 que establece los límites a las deducciones de previsión social, fue una sentencia que no privilegió los derechos humanos, sino privilegió la recaudación y lo dijo con todas sus letras. Ponderando la recaudación y los derechos humanos, lo que la Corte decidió fue privilegiar la recaudación. Eso es gravísimo. Entonces, hoy, 10 de junio del año 2020, 9º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos unos tremendos retos por construir en favor de los derechos humanos de los contribuyentes. Para finalizar diré, hay quien dice que el control difuso de convencionalidad fue una moda que ya pasó. Hombre, nada más lejano de la realidad. El control difuso de convencionalidad es una disciplina en construcción, es un derecho en construcción y no se va a construir por generación espontánea. Se va a construir por el actuar de los operadores jurídicos en los tribunales, por las aportaciones de la academia a la discusión científica, a la discusión académica, a la discusión filosófica, por el actuar y el cambio de mentalidad que tengamos la comunidad jurídica y, por lo tanto, por el profesionalismo que tengan todos los estudiantes de derecho para ser unos excelentes abogados que puedan
llevar a cabo una aplicación y una interpretación principialista del derecho tributario en favor de la justicia y del equilibrio en la recaudación. Eso ayuda a todos, incluso a la legitimidad de las contribuciones. Hasta aquí voy a dejar esta parte de la disertación para dar paso a atender algunas de las preguntas que amablemente han venido haciendo aquí por el chat. Y que bien, pues son un montón. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues voy a responder algunas, y si no, pues está el correo electrónico de administración de la universidad para que puedan hacer el resto de los planteamientos. Yo me comprometo a que si me los hacen llegar, se los voy a responder. Veamos. Pregunta Sofía Guadalupe Verduzco. Fíjense qué bonita es la tecnología, son las cosas buenas que tenemos que aprovechar en este proceso. Pregunta Sofía Guadalupe Verduzco Pérez. ¿Qué medidas de prevención tributaria se tuvieron que realizar ante la pandemia del COVID? Bueno, se tuvieron que realizar estímulos fiscales, diferimientos fiscales y reducciones de impuestos, que ya vimos que en México no se hizo nada. Los estados de la República, y eso hay que reconocerlo, sí establecieron distintos estímulos sobre el impuesto sobre nómina. Algunos establecieron descuentos y otros exentaron el impuesto sobre nómina. Pero en impuestos federales nos quedamos cortísimos. Francisco de Jesús Murillo Barbosa. ¿Cuáles son los riesgos eminentes que enfrenta el derecho tributario ante la pandemia? A ver, pues ya platicamos que tienen que ver con la certeza jurídica, por una parte, y con la cristalización de los derechos humanos por la otra. Yo creo que se ha cuestionado seriamente todo el tema de la protección de los derechos humanos durante la pandemia. Pensemos incluso en un montón de medidas que ha dictado u omisiones que ha tenido el gobierno que se pudieron haber controlado a través de la función de control judicial que tiene el Poder Judicial de la Federación con litigios estratégicos, pero que los tribunales no los admitieron. Ahí tenemos sin duda enormes retos. Jocelyn Contreras pregunta, ¿el ciudadano puede pedir un apoyo al Estado ya que no recibe ingresos por tiempos de la pandemia? Es justo todo el tema que estamos discutiendo. Esto es, ¿por qué le tendríamos que pedir al Estado apoyo? Pues el Estado es el rector de la economía. Nomás hay que voltear a ver qué dice el artículo 25 constitucional. Y el Estado es el rector del desarrollo nacional. Desde luego que el Estado pues tiene que dar apoyos. A ver, ¿cuál es la función del impuesto en la economía? ¿Cuál es la función del impuesto en la economía? Muchas, pero entre ellas tiene una función de redistribuir la riqueza. Uno de los principios que pueden justificar la tributación es el principio de solidaridad social. ¿En qué consiste? Quien más riqueza tiene mayor capacidad de pagar impuestos, los paga y el Estado los convierte en servicios públicos, en apoyos para las personas que menos capacidad económica tienen. Y esto lo que hace es redistribuir la riqueza. Pues precisamente ese pago de impuestos y esa redistribución tendría que operar en momentos como este. Sin embargo, no se ha llevado a cabo. Sí hubo una serie de juicios de amparo relacionados con la omisión del presidente de la República de ejercer la facultad que le da el artículo 39 de la Constitución. Se concedió la suspensión, la Procuraduría Fiscal impugnó la suspensión y se revocó. Aquí, pues no quiero dejar de reconocer la valentía del juez de distrito que otorgó la suspensión, aunque pues por la técnica con la que fue otorgada, pues terminó siendo revocada. Y hasta ahí tenemos. ¿Cómo más podríamos los ciudadanos exigir apoyos al gobierno? Directamente, ya sabemos que su respuesta es no. A través del control judicial tenemos la puerta cerrada y ahí hay un reto para el derecho tributario. Frida Espinosa Preciado pregunta, ¿considera que el hecho de dar beneficios de plazo de impuestos afecte gravemente o se obtener un rescate rápido? A ver. Hay muchas empresas, pensemos restaurantes, pensemos pues los negocios que están alrededor de nuestra vida cotidiana.
pizzerías, tintorerías, tiendas de regalos, que pues no es que tengan en su tesorería un montón de dinero, ¿no? Pues prácticamente viven al día. Y ese vivir al día, si tú le dieras la posibilidad de, en lugar de pagar impuestos ahorita, pagarlos en noviembre, eso le ayudaría para pagar a los empleados, para pagar la renta, para comprar unas materias primas, para sobrevivir. En cambio, si a esa tintorería, barbería, pizzería, tortillería, restaurante, no le das el apoyo, y como no tienen mucha tesorería, pues puede verse la necesidad de cerrar. Los estudios establecen que en promedio las empresas tenían tesorería para aguantar 26 días sin tener ingresos. ¿Quién puede aguantar más? Pues las grandes empresas que pueden tener cajas o flujos más grandes. ¿Qué tanto iba a dejar de recibir el gobierno si daba respiros de aquí a noviembre para poder recibir los impuestos? Me parece que la política fiscal precisamente se trata de eso. Y voy a dejar dos provocaciones bien fuertes. No hay apoyo a esa tintorería, a ese restaurante, a esa sastrería, porque el gobierno quiere el dinero, por un lado. Pero por otro lado, comienza a hacer el Tren Maya, sigue haciendo el aeropuerto de Santa Lucía y sigue haciendo la refinería. Hombre, ¿qué no podían esperar esas obras? ¿Qué pasa si en México el Tren Maya se empezaba a hacer hasta el próximo año? Y mejor apoyas a tus ciudadanos. Digo, son preguntas que me parece que nos tenemos que plantear y tenemos que cuestionarnos al respecto, ¿no? Regina Nava Álvarez pregunta, si México no ha tenido estímulos fiscales, ¿de qué manera podrían garantizar soluciones ante la inactividad ocasionada por la pandemia? Con sus propias uñas. Hoy el empresario en México está solo. ¿De qué va a depender? De su creatividad, de su capacidad de readaptar su modelo de negocio a estos momentos, de su capacidad de negociar con clientes y proveedores y de su capacidad de hacer sinergia y agruparse con los demás. Porque, como ha quedado claro, por parte del gobierno no hay apoyos, no hay política fiscal que pueda estar ayudando a paliar esta crisis. Ricardo Ruiz pregunta, ¿qué opina de la presunción de inocencia en materia fiscal? Este es todo un tema que también ha tenido como palos de ciego, porque, a ver, la presunción de inocencia, pues es un principio que surge del derecho penal y que existe en el derecho penal. Existe en el derecho penal. Pero luego la Corte ha establecido que en el derecho administrativo sancionador existe la presunción de inocencia porque sigue principios similares. Bien, pues todo el derecho tributario sancionador, ahí debe existir la presunción de inocencia. Me refiero a la imposición de multas y la imposición de sanciones por parte de la autoridad fiscal. Hay jurisprudencia de la Corte que establece que ahí existe la presunción de inocencia. Pero luego vinieron surgiendo en tribunales diciendo, pues que siempre no. Por eso de pronto se habla de ciertos síndromes, después de que así como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Que siempre no. Me parece que en el derecho sancionador, tributario sancionador, sí existe la presunción de inocencia y sí se debe aplicar la presunción de inocencia, aunque el día de hoy el criterio en tribunales es en un sentido distinto, en un sentido diferente a lo que estoy platicando en este momento. Bien, pues son las 8, hemos cumplido una hora. Espero esta hora haya sido valiosa, haya sido útil pues para todas y todos ustedes. Espero que las respuestas que les he dado a través de este medio hayan sido suficientes y si no, pues estaré atento a sus correos electrónicos para poder responder. Quiero reiterar mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima por la invitación, mi felicitación en el marco de su 80 aniversario. Reiterar, tanto a título personal como en mi carácter de presidente del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México,
nuestra disposición para seguir colaborando e invitarlos a todos a seguir en la reflexión jurídica. Me parece que hoy más que nunca el país requiere de abogados cualificados para poder construir desde la sociedad la certeza jurídica que este país necesita, y particularmente en materia tributaria, abogados tributaristas cualificados para ir construyendo la justicia en favor de los contribuyentes, que la relación jurídico-tributaria debe siempre imperar. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.